Con la llegada de la película del Joker, se nos ha dado un breve pero profundo vistazo a los trastornos mentales con los que varias personas tienen que convivir día tras día. Trastornos que van desde incomodidad y miedo a estar entre mucha gente, hasta los trastornos que son tan graves que pueden llegar a provocar daños irreparables a quienes lo padecen, o incluso peor. Y precisamente de estos últimos hablaremos el día de hoy. Te presentamos a 8 de los trastornos mentales más peligrosos que existen. Trastorno de identidad de la integridad corporal. Es un desorden psiquiátrico que le provoca a la persona que sufre de esta condición una necesidad imperiosa por amputarse una o varias extremidades del cuerpo. Erróneamente, en diferentes lugares se le ha dado el nombre de apotepnofilia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estas dos condiciones. En el trastorno de identidad, la persona tiene la sensación o incluso llega a estar convencida de que una de las partes de su cuerpo no le pertenece. Generalmente este trastorno inicia en la niñez, cuando el niño tiende a imaginar que perdió dicha parte de su cuerpo por diferentes razones. Por esto es que el paciente llega a sentirse liberado después de extirpar esa parte de su cuerpo. Normalmente las personas con este cuadro suelen presentar cuadros de ansiedad, depresión e incluso la idea de quitarse la vida. Todo esto debido a la incomodidad que provoca esa parte de su cuerpo que, entre comillas, no le pertenece. Por otro lado, la apotepnofilia se puede definir como el deseo o motivación sexual por amputarse zonas del cuerpo. La persona que padece esto llega a sentir excitación o incluso placer con la idea de separar uno de los miembros del resto de su cuerpo. Síndrome de Fregoli. Relacionado con trastornos como la paranoia, psicosis y demencia, este síndrome le provoca a las personas que lo padecen una creencia irracional de que una o varias personas conocidas están siendo suplantadas por alguien que utiliza un disfraz o que cambia de apariencia de algún otro modo. Esta condición se asocia comúnmente con un grado de paranoia, ya que la persona también cree que el supuesto suplantador lo persigue y busca hacerle daño de una o de otra manera. Normalmente, este trastorno sucede más con los rostros cercanos, como por ejemplo la familia. Imagina por un momento vivir con esta condición y no poder mostrar nunca un grado de afecto a tu familia, no porque no quieras, sino porque nunca estarás convencido de que realmente es tu familia y no un impostor. Y como dato curioso, este trastorno recibe su nombre del actor italiano Leopoldo Fregoli, conocido por sus rápidos cambios de vestuario. Síndrome de Cotard. Mi corazón dejó de funcionar. Siento que mi hígado y estómago se están enfermando. Dejaron de funcionar. No siento mi cuerpo desde adentro. No tengo corazón. Todo esto lo dijo una mujer de 18 años que padece el síndrome de Cotard. Las personas con Cotard se caracterizan por tener una negatividad extrema que los lleva a negar las cosas más obvias, como por ejemplo el mero hecho de existir o de estar vivos. Usualmente afirman que perdieron su vida y que deambulan básicamente de forma automática. Creen que su corazón se ha detenido y que sus órganos han fallado. Para términos prácticos se consideran a ellos mismos como una especie de zombies. Este delirio de negación provoca que la persona rechace todo tipo de atención médica o ayuda psicológica, ya que al estar, entre comillas, sin vida, no necesitarán de ninguna ayuda. ¿Para qué? Si ya todo terminó, afirman ellos. Sin embargo, contrario a lo que muchos piensan, este síndrome también es conocido por causar el pensamiento opuesto a no existir, un pensamiento de inmortalidad. Los doctores afirman que la coexistencia de esas dos creencias tan opuestas llevan a varios de los pacientes a la idea de quitarse la vida o de cometer actos dramáticos como una mutilación. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que altera funciones cerebrales básicas como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Algunos de los síntomas más comunes en los enfermos de esquizofrenia son una percepción anormal de la realidad, en donde la persona ve sombras de personas que no están ahí, alucina con situaciones irreales, escucha voces provenientes del exterior, e incluso llegan a reportar que dichas voces y sombras de personas quieren hacerle daño o perjudicarlos.
Otro síntoma de estas personas es que tienden a aislarse y debido al escaso control de las emociones que poseen, pueden llegar a tener comportamientos agresivos con el resto de personas en su alrededor. Actualmente existe medicación que permite a las personas que padecen de esquizofrenia tener una vida hasta cierto punto normal. Las causas de esta enfermedad no están claras, pero la comunidad científica ha demostrado que existen ciertos factores que predisponen a desarrollar esta enfermedad mental, como por ejemplo predisposición genética hereditaria, haber sufrido un traumatismo craneal fuerte y el consumo de drogas de forma continua. Autofagia. ¿Recuerdas el primer trastorno del que hablamos, en el cual la persona sentía deseo incontrolable por amputar una parte de su cuerpo? Pues esta enfermedad es su temible secuela, un trastorno que hace que el paciente literalmente canibalice partes de su propio cuerpo por problemas con el control de los impulsos. En un estudio publicado en 2012, se detalla el caso de un paciente de 66 años de edad, cuya automutilación inició cuando, sin tener idea de su condición, comenzó a morderse las uñas. Al paso de varias horas, el acto terminó por convertirse en una mutilación grave de sus dedos y de sus manos, los cuales mordió e ingirió a tal punto de perder las falanges terminales de todos los dedos en ambas manos. Síndrome de Amok. El síndrome de Amok, o ataque de locura homicida, es una enfermedad psiquiátrica que se caracteriza por una locura transitoria que hace que la persona afectada sufra una reacción psicótica con confusión, seguida de amnesia y desencadenada por una frustración. A veces, el síndrome de Amok se considera como una forma de quitarse la vida, ya que la persona que lo sufre suele perder la vida durante la crisis de locura. La persona que tiene este estado de locura normalmente se encuentra en una especie de estado secundario, es decir, se desconecta completamente de la realidad. Este síndrome es una patología que se activa de forma impredecible, que afecta exclusivamente a los hombres y que la persona que lo sufre no tiene necesariamente una predisposición psiquiátrica. Trastorno de identidad disociativo. Si es que has visto la película Split, seguramente ya estás familiarizado con este trastorno. Básicamente se caracteriza por presentar dentro del individuo a dos o más personalidades, también denominados como alter egos, que aparecen en forma alternada. El trastorno provoca una incapacidad para recordar acontecimientos diarios mientras otra de las personalidades se manifiesta. Las identidades por lo general se manifiestan como si se trataran de un agente externo, normalmente una especie de ser sobrenatural o un espíritu, pero a veces otra persona, que ha tomado el control de la persona, haciendo que hable y actúe de una manera muy diferente. La causa de este trastorno es casi siempre un traumatismo infantil muy grave. Trastorno de la doble cabeza. En 1984, la revista británica de psiquiatría publicó el caso de un hombre de 39 años que ingresó a un hospital en Australia. Este era sobreviviente de una lesión en la cabeza ocasionada por una bala de calibre 22 que había atravesado su cabeza entrando por su paladar. Una vez que recuperó la conciencia, fue entrevistado por los médicos. El hombre aseguraba que el tiro lo había hecho él mismo con el objetivo de eliminar a su segunda cabeza. Afirmaba que la otra cabeza se empeñaba en tratar de dominar la cabeza normal, y él no la dejaba. El hombre ya llevaba 6 años de tratamiento psiquiátrico, que se había visto intensificado en los últimos 2 debido a un accidente automovilístico que causó el deceso de su esposa. Los médicos bautizaron a su trastorno como bicefalia perceptual delusoria. Este también ha sido considerado como una clase de esquizofrenia. Si el video te gustó o te ha entretenido, te pido por favor que le des me gusta y que lo compartas con algún amigo. Comenta también cuál de estas enfermedades te pareció más aterradora. Suscríbete al canal si es que aún no lo estás. Actualizamos contenido cada semana. Bienvenido a la Legión y nos vemos en el próximo video.